Paulo Salomón afirma que la finalidad de alfabetizar científicamente es la enseñanza de competencias científicas, competencias que provienen y se desarrollan de los procedimientos que los científicos realizan en su labor e investigaciones. Entre ellas destacamos la observación y descripción, la formulación de preguntas investigables, de hipótesis y predicciones, de aplicaciones teóricas, el diseño y realización de experimentos, la comprensión de textos científicos y la búsqueda de información y la argumentación. Aprender ciencias, nos dice Pedrinazzi, es en buena medida aprender a leer, escribir y hablar ciencia. Es por ello que cualquier propuesta de enseñanza científica debe preocuparse por incluir actividades que promuevan esta competencia referida a lo lingüístico, siendo necesario sumarlas a las ya propuestas por Salomón. Una de las actividades que promueven esta competencia es el trabajar con textos científicos, divulgativos, periodísticos, entre otros. Pero, ¿cómo enseñar a leer un artículo científico de forma crítica? En la planificación de un trabajo con textos consideramos tener en cuenta las tres fases del proceso lector que establece San Martín. Fase previa, relacionada con la activación de ideas previas y la formulación de hipótesis iniciales. Fase de lectura, que conlleva la regulación del proceso de lectura. Y fase post-lectura, de evaluación e investigación de implicaciones. Este enfoque favorece la lectura crítica en la que no solo se comprenda el texto, sino que se contraste con lo que el texto comunica con el propio conocimiento. Otro instrumento es el Critic, un cuestionario que cada vez que propongamos leer algo críticamente, se les presenta al alumnado preguntas que busquen promover, que identifiquen las principales afirmaciones del discurso y los intereses que mueven al autor a construir el punto de vista que adopta, valore la solidez, fiabilidad y validez de las pruebas y argumentos aportados, y detecte incoherencias, imprecisiones, errores o contradicciones. Veamos un ejemplo. Posicionándonos como futuros docentes, elegimos un tipo de escuela secundaria. Nos situamos en la modalidad Ciencias Naturales, en un quinto año, en la materia genética y estamos dando el tema clonación para dar cierre a la materia. En ese contexto, elegimos un texto como recurso didáctico para el desarrollo del tema a enseñar. El texto seleccionado corresponde a un artículo periodístico extraído del diario El País. El mismo corresponde a un texto de opinión escrito por Milagros Pérez Olivia en abril de 2018. El título: ¿Estamos más cerca de clonar humanos? En una primera instancia, realizamos el análisis crítico previamente para generar preguntas que puedan ser de utilidad en relación a los objetivos propuestos. A continuación, dejamos un cuadro con las mismas. Estas preguntas van a ser representadas en diferentes etapas con el fin de articular con las tres fases de lectura antes mencionadas. Fase de lectura previa. En esta se indagarán las ideas previas de los estudiantes. Para ello, primeramente, se compartirá con el alumnado el propósito de su lectura y cuál es el producto final esperado y el proceso para llegar a él. Este artículo se presta para analizar una temática que abarca no solo conocimientos científicos, sino también en pensar en cómo la ciencia y la sociedad se entrelazan, generando una temática en la que pueden obtenerse diferentes opiniones, que bien argumentadas enriquecen a la alfabetización científica, haciendo hincapié en lo importante que son estos debates en la ciencia. Se les explicará la finalidad del texto teniendo en cuenta los objetivos de la clase, la cual consistirá en evidenciar la relación entre ciencia y sociedad y utilizar valores y criterios éticos relacionados a la misma para generar una argumentación u opinión propia, relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico, que es la finalidad de esta actividad. Se comenzó por responder a preguntas para activar posibles representaciones sobre la autora, el contenido y las razones de leer el texto en el marco del aprendizaje de una temática científica. Para ello, planteamos dos preguntas: ¿qué es la clonación? Y a responder a la que propone el título del texto: ¿estamos más cerca de clonar humanos? En el lenguaje cotidiano, generalmente, se considera que la clonación es solo un proceso artificial y se olvida que la misma también es un proceso natural en organismos unicelulares que se reproducen asexualmente por bipartición, como las bacterias y las levaduras, o en organismos vegetales como el pasto por reproducción vegetativa. En los animales, insectos, la llamamos parentogénesis.
Los gemelos univitelinos son un caso de clonación natural. Nuestra intención es enterarnos de qué saben los estudiantes y qué no, cuáles conocimientos concuerdan con lo que tenemos previsto enseñar y cuáles diferentes y deben modificarse o complementarse. Fase de lectura. En esta etapa se procederá a la lectura e interpretación del texto. Para ello, se promueve que los estudiantes, como lectores, identifiquen el problema que plantea el texto o sobre qué quiere convencer, las soluciones que defiende la autora, las evidencias y todo tipo de argumentos que aporta, las conclusiones y los valores asociados a su contenido. Teniendo en cuenta el análisis crítico y los 4 niveles de lectura propuestos por Márquez y Sammartí, elaboramos preguntas y las clasificamos en estos niveles, con la finalidad de que permitan guiar la lectura y profundizar sobre el análisis que realizaremos luego. La lectura literal. Localizando la información que aparece explícita en el texto, planteamos la siguiente pregunta. Lectura inferencial. Pretende ayudar a entender el significado del texto e ir algo más allá. Para ello, planteamos lo siguiente. Lectura evaluativa. Pretende valorar el texto. Se formulan preguntas que interroguen sobre las ideas más importantes del texto, nuestro juicio sobre él o la intención de su autor. Lectura creativa. Pretende que se utilice el conocimiento adquirido con la lectura del texto y lo apliquen a otras situaciones. Las preguntas van bien luego de la lectura. Fase post-lectura. Etapa de aplicación de la información e interpretación. En esta etapa tratamos de establecer relaciones entre lo que han leído y la producción final que se espera de ellos. Las tareas propuestas se orientan a profundizar en el rol científico y en el rol comunicador. Desde el rol científico, se promueve que piensen cómo se plantearía el problema una persona científica. Para ello les proporcionamos una guía de preguntas que se necesitan para poder elaborar la producción final y cómo encontrar la información necesaria. Se les pedirá que investiguen y profundicen sus conocimientos en relación a la forma en que se realizó la primera clonación en mamíferos, qué son las células madre, troncales o totipotenciales, dónde existen, en qué estado embrionario se puede obtener una célula y utilizarla para la clonación. Desde el rol de comunicador, teniendo en cuenta las características del tipo de texto, en este caso de opinión, para dar a conocer el punto de vista de los alumnos sobre el tema, planteamos lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión en relación a utilizar células embrionarias para la clonación? ¿Cuál sería el aporte que la clonación podría hacer a la humanidad? Esta actividad de cierre tiene como finalidad retomar todo lo visto hasta el momento con el fin de que el alumnado, habiendo conocido más sobre el tema, sea capaz de elaborar sus propias argumentaciones u opiniones respecto a la clonación. Los puntos que podrían tenerse en cuenta son los aspectos religiosos y éticos, respetando sus creencias. La diversidad de opiniones evidenciará la complejidad del debate.